Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de que me estuvieron preguntando bastante, que son los autos eléctricos, los distintos tipos, para qué se usa uno, para qué se usa el otro. Bueno, como sabrán, desde hace 100 años hay dos tipos de motores, a grandes rasgos, en realidad hay más, pero está el auto a diésel y el auto a nafta. El auto a diésel ya casi no quedan porque contaminan un poco más que el nafta. Y en los mercados donde se fabrican o donde son las marcas, tienen regulaciones que no permiten que el diésel funcione mejor. El diésel son autos más cómodos para manejar, sobre todo en la ciudad, porque tienen más torque, entonces al tener más torque uno alarga más los cambios, tiene que usar menos la caja de cambios, y ahora con las cajas automáticas mucho más todavía. El naftero, el común que todos conocemos, y ahora empezaron a aparecer los híbridos enchufables y eléctricos. ¿Qué son los híbridos? Bueno, el híbrido es un auto convencional con un motor naftero generalmente, la gran mayoría. Hay algunas otras variantes, pero para no marearse vamos a pensar en eso. Que le agregan una batería del tipo de litio. Ahora ya hay otras de magnesio, como silicio, grafeno. Bueno, van cambiando, van mejorando de tecnología. Pero pensemos que, para entenderlo rápido, es un auto que tiene una batería como un celular, pero más grande, simplemente más grande. Lo que permite que hacer, junto con un motor eléctrico, asiste al motor común que tiene el auto, ¿no es cierto? A veces está directamente a la caja de cambios o a veces está en otra posición. Pero no vamos a entrar en tantas explicaciones técnicas para no complicarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace el motor eléctrico? Funciona moviendo el auto. Cuando uno sale de un semáforo, sale de una pendiente. ¿Por qué? Porque en esa situación el auto tiene que romper con la inercia que tiene el auto, que pesa como muy liviano 1 tonelada y aproximadamente en promedio 1,5 toneladas. Hay mucho más pesados que, bueno, no son el común. Una camioneta pesa más cerca de las 2 toneladas. Entonces, eso hace que el sistema consuma electricidad en ese sentido. Lo asiste por unas cuadras, manteniendo siempre y cuando uno mantenga el pedal livianito, como yendo despacio, como queriendo ir despacio a propósito, porque cuando uno ejerce más presión el auto interpreta que necesita más potencia y ahí arranca el motor a nafta, ¿no es cierto? El de combustión interna. Entonces, ¿qué logramos con eso? Bueno, que el motor a nafta funcione muchas menos veces y cuando funcione lo haga con el auto ya en movimiento. Entonces el consumo que va a tener ese auto va a ser muy bajo. ¿Cuánto más bajo? Y casi un 30-40% menos. Alrededor de entre 3,5, 4 a 5,5, 6 litros a los 100 kilómetros. Más o menos, convirtiéndolo a 20 kilómetros, son 20 kilómetros por litro, más o menos. Entre 16, 17, 22, 23 kilómetros por litro, dependiendo del auto, el manejo, etcétera, etcétera. Pero más o menos vamos a tener ese consumo que es muy bajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué variante más hay? Está el híbrido enchufable. ¿Qué quiere decir enchufable? Que se puede enchufar, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene el enchufable a diferencia del híbrido común? Bueno, simplemente que su batería es más grande, mucho más grande. Generalmente 4 a 5 veces más grande en tamaño. A veces un poquito más. Por eso es muy, pero muy común que el híbrido enchufable no tenga radio auxilio, porque la batería ocupa parte de la parte trasera donde está el espacio del baúl. Entonces los baúles de los híbridos enchufables son de poca boca, son bajitos. Tienen el mismo ancho, la misma profundidad, pero son más altos, el piso es más alto. Bueno, entonces ¿qué logramos con eso? Que enchufándolo y cargándolo, el auto pueda funcionar varios kilómetros eléctricamente. El híbrido común solamente puede ir entre 500 metros y 1 kilómetro, dependiendo la batería, bueno, el peso, etcétera, el modelo. Entonces,
¿Qué logramos con esto? Bueno, tenemos un consumo mucho más bajo, porque vamos a andar muchísima electricidad. Generalmente los híbridos enchufables nos dan entre 60, 70 y 100, 120 kilómetros, dependiendo del modelo o la marca. Generalmente los chinos, que no tienen buena eficiencia de motor eléctrico, andan menos, y las demás marcas como japonesas y alguna alemana funcionan mejor y consumen menos, entonces pueden ir un poquito más. ¿Qué logramos con esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros el auto lo usamos para ir y venir al trabajo o llevar a los chicos, ir y venir, logramos que tenga ese consumo solamente sea eléctrico. Entonces nosotros no vamos a consumir combustible durante mucho tiempo hasta directamente que lo carguemos o lo decidamos usar. O emprendamos un viaje en donde superemos esos 70, 80 kilómetros. En este caso un poquito menos porque en ruta el auto eléctrico consume más. Y bueno, tengamos que utilizarlo en modo híbrido. Entonces, resumiendo, el híbrido ideal para ciudad, ideal, pero tiene la ventaja que no lo tenés que enchufar, nada, un consumo muy bajo, un consumo de comparación, un auto de 1 litro o menos, un auto muy livianito, o sea, un auto que consume muy poco, consumos medio ridículos, cercanos a la de una moto de cilindrada media, por ejemplo, de un 300, un 400. El híbrido enchufable, ¿qué ventaja? Bueno, tenemos mucha capacidad de kilómetros eléctricos, aproximadamente en promedio 70, 80 kilómetros, pero lo tenemos que enchufar porque el auto puede cargar, depende de la marca y el modelo, puede cargar de por sí la batería, pero tiene que, además de mover el auto, cargar la batería, y eso fuerza mucho el motor y el consumo de nafta es muy elevado. ¿Se puede hacer? Se puede, pero ahí donde perdemos la eficiencia que ganamos de la manera que si la enchufamos. Además, la electricidad en comparación con la nafta estamos en una relación de 1 a 5 aproximadamente. Pero bueno, es de los más complejos de todo. Y después, el más simple, pero a su vez más complejo, es el auto eléctrico. Pero lo tenemos que enchufar sí o sí. ¿Qué quiere decir? Que el híbrido enchufable y el eléctrico sí o sí necesitamos de vivir en un lugar donde tenga el enchufe. Sí o sí. Porque si vives en un edificio y tenés una cochera que compartís con mucha gente, no lo vas a poder hacer, salvo que de alguna manera se logre extender el medidor que tiene uno personalmente o con algún arreglo X, pero lo veo muy difícil, ¿no es cierto? No sé si es posible por habilitación, demás, eso habría que verlo dependiendo del lugar, país, etc. Bueno, y el auto eléctrico lo mismo, sí o sí necesitas enchufarlo, pero la gran ventaja es que acá sí, la batería es mucho más grande porque no hay tanque de combustible, entonces donde estaría el tanque de combustible del auto, está también la batería. Entonces el auto tiene una capacidad aproximadamente entre 250 y 350 kilómetros en promedio, lo que hacen la mayoría de autos eléctricos, aunque van a ir llegando modelos con más capacidad, hasta 500 kilómetros o 600 kilómetros pueden llegar a ser algunos modelos en otros mercados. Pero bueno, espero que hayan entendido. Cualquier pregunta, consulta, y vamos hablando. De a poquito vamos a ir subiendo videos más editados. Estos son videos crudos, sin edición, porque bueno, soy muy nuevo. Y bueno, les agradezco toda la ayuda, que se suscriban, que pongan me gusta, que comenten, que cualquier crítica, bienvenida, siempre dentro del respeto. Y si no, estamos dispuestos a discutir en cualquier término. Total, es simplemente una discusión en esta parte virtual, ¿no es cierto? Así que bueno, les mando un saludo y muchas gracias.